Precioso Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, en tu misericordia nos has regalado, Señor, tu palabra, Señor, tu corazón, por medio de tu precioso libro que es la Biblia, Señor Jesús. Hoy bendecimos tu palabra, Señor, y bendecimos tu presencia. Te bendecimos a ti, precioso Jesucristo. Espíritu Santo, te pedimos que te hagas manifiesto el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, a través de mis palabras, Señor. Te doy toda autoridad, Señor, sobre mí para que seas tú, Espíritu Santo, quien habla a los corazones. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones a tu voz y a tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, precioso Jesús, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. El mensaje de hoy lo he titulado, ¿cómo lo titulé? Es que no lo apunté aquí, nada más lo apunté en la hojita que me dieron. Era la complejidad y la hermosura del sacrificio de Jesús. No, del Evangelio. Hoy vamos a hablar de un tema que pudiera parecer trillado, como sí, ya me lo sé, por eso vengo a la iglesia, ya he escuchado como 1,000,000 de veces la palabra evangelio, pero me gustaría mucho que el Señor hoy nos ayudara a que pudiéramos comprender de una manera diferente, o a lo mejor reafirmar nuestra convicción con respecto al sacrificio sustitutorio que hizo Jesús en la cruz. ¿Ok? ¿Y cómo es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vamos a hacer un pequeño repaso, y para los que a lo mejor aún no tenemos la convicción bien firme, que el Señor pueda afirmar nuestra convicción en esta tarde. Amén. Primero vamos a empezar respondiendo a la interrogante de ¿qué es evangelio? ¿Qué será evangelio? La palabra evangelio proviene del latín evangelium, que esta a su vez procede del griego evangelion, que está compuesta por dos vocablos, eb, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Entonces, ¿qué es el evangelio? Buenas noticias. La noticia más maravillosa de todo el mundo, de todo el universo, de toda la existencia. Pero estamos de acuerdo que para que haya una buena noticia, tiene que haber malas noticias, tiene que haber una mala situación para que nos den una buena noticia, ¿verdad? Así que en este tiempo me gustaría que el día de hoy vamos a incomodarnos un poquito. Vamos a hablar acerca de esta mala situación bajo la cual estaba toda la raza humana, esta situación terrible, esta tragedia bajo la cual vivía toda la raza humana, y nos encontrábamos envueltos. Puede que durante los próximos minutos vayamos a sentirnos incómodos porque hablaremos de nuestra realidad. Porque para que podamos entender y celebrar el Evangelio de Jesús, las buenas noticias, primero tenemos que conocer y ser conscientes de la mala situación bajo la cual nosotros nos encontrábamos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Porque muchas veces, ¿saben qué? Dentro de las iglesias hay personas, yo estoy seguro que nadie de aquí en el nombre de Jesús, pero hay personas que pasan años y años y años en una iglesia y vienen todos los domingos y escuchan la alabanza, escuchan la predicación, pero no se ha logrado llegar a un punto de transformación del corazón. ¿Por qué? Porque no se ha logrado entender este mensaje, comprender las buenas nuevas del Evangelio. Entonces hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento y que nos permita tener convicción del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? El primer paso que necesitamos, el primer paso para la revelación del Evangelio, comienza entendiendo que todos en este lugar, sin excepción alguna, hasta
la persona más chiquita, el más bebecito, todos estábamos perdidos, todos estábamos desamparados, no teníamos esperanza. ¿Por qué? Porque todos estábamos bajo el juicio de Dios. Y bueno, más adelante vamos a ver qué es el juicio de Dios, porque Dios es misericordia, pero también es justicia, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor todos aquí podemos decir, bueno, Angie, la neta, yo no creo ser una mala persona, yo no me creo merecer el juicio de Dios, porque yo no mato, yo no adultero, yo no robo, yo casi nunca miento. Pero déjame decirte, para poder entender esto, vamos a averiguar qué es lo que significa estar bajo el juicio de Dios. Y para eso tenemos que conocer lo que es la palabra pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios, pero vamos a ver qué significa pecado. Por definir pecado, el pecado, del latín peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. ¿Cuál es la ley divina? Bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros tenemos muchos mandamientos, muchos preceptos, casi toda la Torá, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, están llenos de leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel, y muchas otras fueron modificadas por el mismo pueblo de Israel para proteger esa primera ley de Dios. Pero vamos nada más con los primeros 10 mandamientos, que no los vamos a repetir ahorita porque a lo mejor acabaríamos muy mal, ¿no? Pero vámonos con los 10 mandamientos del Señor. ¿Alguien puede decirme algunos de los 10 mandamientos? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Y bueno, muchas personas dicen, yo he escuchado que en las iglesias decir, es que el alcohol es pecado, el cigarro es pecado, el sexo es pecado. Pero no pueden ser pecado porque el pecado no es el objeto con el cual se transgrede la ley. El pecado está en el corazón del hombre. El decir que la fiesta es pecado es incorrecto, porque la fiesta por sí sola no es nada. El problema está cuando tú estás sumergido dentro de por ejemplo, del alcoholismo, ¿no? Que tú conscientemente transgredes esta parte. Yo escuché una frase muy buena de un predicador que dice: una cosa buena fuera de tiempo se puede convertir en algo trágico. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, que creen, ¿no? No, es que seguramente Dios es un Dios súper aburrido porque Dios no permite el sexo. No, claro que sí lo permite, pero hay principios bajo los cuales nosotros podemos tener ese tipo de relaciones. ¿Cuál es? Un matrimonio. Entonces, la sexualidad es algo creado por el Señor, es bueno, el Señor lo creó, pero si se hace fuera de tiempo, puede convertirse en algo muy malo. Y así todas las cosas. Un llamado del Señor, si nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos fuera de tiempo, se puede convertir en una tragedia, ¿cierto? Entonces, ya me estoy desviando un poquito. El pecado es una actitud interna, es una acción de nuestro corazón, porque el pecado no es algo que está fuera de nosotros, sino que está adentro. ¿Pero por qué está adentro el pecado? Cuando Adán y Eva, que son nuestros tatarabuelos, transgredieron la ley de Dios, ¿qué hicieron? Alguien dígame, ¿qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Comer del fruto prohibido. El Señor había estipulado una sola norma: no comer del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Y sabes qué?
acabo de acordarme de algo. Una vez estaba platicando con mi hermana y con Santi. ¿Por qué el Señor habrá decidido poner el árbol del fruto del bien y del mal ahí? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad habría de ponerlo ahí? O por ejemplo, ¿por qué el Señor habrá decidido que Satanás estuviera en este mundo? ¿Por qué lo habrá permitido el Señor? Y la respuesta a mí me conmueve hasta mis huesos, porque el Señor quería que Adán y Eva decidieran con quién estar. El Señor quería que Adán y Eva decidieran obedecerlo, no porque no quería tenerlos a la fuerza. Igual el Señor permite que Satanás esté en la tierra para que tú decidas con quién estar, para que tú no estés a la fuerza, porque el Señor dice que nos dio libre albedrío. Entonces, si el Señor no hubiera puesto el árbol, por así decirlo, entonces a lo mejor hubiera sido muy fácil para ellos, pero el Señor decidió ponerlo para que nosotros voluntariamente decidiéramos estar con Él. Así es, ¿verdad? Entonces, el pecado entró por medio de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque desobedecieron, transgredieron la ley divina. ¿Y qué sucedió? Que el pecado entró como una maldición a todo el resto de la humanidad. Todos, sin importar nadie, solamente uno, pero ahorita vamos a hablar de ese uno. Todos nacemos con esta contaminación de pecado. ¿Por qué? Porque entró. Entonces durante todas las generaciones venideras está esta semillita de pecado, ¿verdad? Pero les digo, a veces decimos, no, pero es que, Señor Jesús, yo no creo ser tan malo. Yo no me creo, como les dije, yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Pero en el Sermón del Monte, cuando Jesús, en los evangelios, cuando nos habla Jesús acerca del pecado, el Señor lo lleva todavía a otro nivel. El Señor nos dice, no recuerdo bien, voy a parafrasear un poquito. En la ley de Moisés se les ha dicho, no matarás, pero yo os digo que con solo pensar, tener un pensamiento de odio hacia otra persona, se les será juzgado como homicidio. O sea, a mí eso, yo digo, Señor, que está imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, a lo mejor, alguna persona de aquí, que, por ejemplo, que vayamos en el carro, o vayamos caminando. A ver, por ejemplo, déjenme buscar un ejemplo. Ya sé. Que vayamos manejando. ¿Cuántos de aquí manejan? Ajá, muy bien. Mis papás son de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero casi toda mi vida he vivido aquí en Querétaro. Pero siempre está este chiste de, es que los chilangos manejan horrible, ¿sí o no? No, es que manejan espantoso. Entonces imagínate que vas tú en el carro y se te mete una persona. Híjole, y te enojas y dices, y les ves las placas. Chilango tenía que ser, ¿por qué vienen a mi tierra, a mi Querétaro, a contaminar, a llenar de sus cosas? O por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Imagínate una persona en los Estados Unidos que es racista, entonces que ve caminar a una persona negra, una persona latina. ¿Qué hace este latino aquí? Nos está quitando el trabajo, ojalá se regresaran a su país. Todo ese tipo de pensamientos, según la ley de Dios, lo que Jesús nos dijo, cuentan como pecado. Dice, se les será juzgado como homicida. O a lo mejor, no quiero levantar juicio, pero a lo mejor tú estás en conflicto con tu mamá, tu papá, tu hermano, con alguna persona del trabajo, con algún compañero, con algún primo, y que de verdad en tu corazón sientas odio hacia esa persona. Eso ya es pecado. O por ejemplo, habla del adulterio. Dice que no adulterarás, pero yo les digo, estoy parafraseando, que nada más con el hecho de mirar a
otra mujer y desearla, en el corazón ya adulteró. En pocas palabras, Jesús nos dice, para mí, la semillita y el árbol es lo mismo. Porque el hecho de haberlo pensado en tu corazón significa que lo harías. Que estuvieras oportunidad lo harías. Entonces, aún en el pensamiento nosotros pecamos. Miren, hoy es el día del Señor, el día santo, el día que partamos para Dios. En lo que va del día, nada más vamos a razonar. ¿Cuántas veces hemos transgredido la ley de Dios? Yo, honestamente, ya un buen de veces, ya me enojé, ya grité, ya veníamos de regreso de México y también así de, ay, ¿por qué manejan tan feo? En lo que va del día, ¿cuántos? Estaba viendo que más o menos alrededor, el ser humano tenemos alrededor de 5,000 pensamientos al día. Imagínate, ¿cuántos de esos 5,000 pensamientos transgreden la ley de Dios? Nada más con el pensamiento. Faltan las acciones, ¿verdad? Si mientes, si robas, etcétera. Entonces, todos hemos transgredido la ley, absolutamente todos, sin importar. Por favor, vamos a 1 de Juan 1:8, que dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Después vamos a Romanos 3:10, que dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Durante siglos y siglos y siglos hasta la fecha, no hay persona que pueda vivir intachablemente delante de Dios. ¿Y sabes qué? Pasa algo que es sumamente grave. Vamos a Romanos 6:23, por favor. Dice, voy a leer solo esta parte: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no habla de una muerte física, que muchas veces el pecado puede tener consecuencias de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Y cuál es esta muerte espiritual? El infierno. Muerte significa separación. Y la muerte eterna significa vivir una vida, una eternidad separado de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no puede pasar por encima de sus mismos principios. Y la paga del pecado es la muerte. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. Dice que no hay justo ni uno. Imaginemos, hay un versículo. Si nos engañamos, tenemos pecado, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos. No me acuerdo. Ahorita lo buscamos, pero dice, más o menos como con una sola transgresión. Imaginemos que una persona trata de ser intachable, que nace y toda su infancia y toda su adolescencia y su adultez trata de ser íntegra, intachable, tratar de no pecar en absolutamente nada, lo cual sería prácticamente imposible. Pero digamos que hay una cositita que no puede controlar, una cosita en la que constantemente peca. A lo mejor tiene constantemente pensamientos racistas, a lo mejor cuando vive intachablemente, nunca ha engañado a su esposa, un matrimonio, pero de repente está en internet y se encuentra con imágenes pornográficas. Con esa cosita
nos dijo Jesús, hace que sea inválida toda su demás justicia. Ya no vale por ese pequeño pecado. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. Este lo voy a guardar. Aquí tenemos agua 100% pura, agua de manantial, ¿no? Pero dejar aquí tantito el micro. Imaginemos que, a ver, ¿qué cosa es realmente asquerosa? ¿Qué les da asco? Agua de caño, ándale. Imagínate que esto es agua de caño. Es nada. Esto es agua 100% pura. Yo le eché un poquitito, 1%. 1% es agua de caño, pero el 99% es agua 100% pura. ¿Tú te la tomarías? ¿Tú te la tomarías? ¿Alguien de aquí se la tomaría? Si tiene 1% de agua de caño. Qué asco, ¿no? Pues Dios tampoco. Dios tampoco acepta ni 1% de agua de caño. Pues Él es Dios, es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desamparados. No, Señor, ¿por qué? No. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos, por favor. Primero, Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El Señor estableció leyes en su universo. ¿Por qué? Porque esas leyes mantienen el orden dentro de su creación. Y a veces decimos, bueno, podemos pensar, ay, Dios quiere que viva una vida súper aburrida. Dios quiere que no me divierta nunca. ¿Por qué? ¿Por qué puso tantas leyes? ¿Por qué puso tantas normas? Y yo estaba escuchando una predicación cuando hablaba precisamente de esto, que se acordaba el predicador de cuando era niño. ¿Cuántos aquí todavía viven con sus papás? Yo vivo todavía con mis papás. ¿Y cuántos vivieron en casa con sus papás? Todos, ¿no? Todos hemos vivido en la casa con nuestros papás. Por ejemplo, cuando tú vives en casa de tus papás establecen ciertas normas. Por ejemplo, en todas las casas me imagino que está el no responder a tus padres. O por ejemplo, a mí me ponen un horario de llegada a mi casa a las 8 de la noche. Y a lo mejor yo digo, ¿cómo a las 8? A las 8, ¿por qué? ¿No? Pero te das cuenta, yo me imagino los que ya son padres, que todas esas normas se establecen por amor, por cuidar la integridad de tu hijo, ¿verdad? Por amor estableces normas. A lo mejor yo quisiera comer dulces, desayuno, tarde y cena. ¿Pero qué me van a decir mis papás? Por ejemplo, usted es mamá de Luisito. ¿Usted lo dejaría comer dulces, desayuno, tarde y cena todos los días? Jamás, ¿verdad? Porque no le hace bien. Y a lo mejor Luisito podría decir, no manches, mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas disfrutar de la vida? ¿Por qué no puedo comer dulces, desayuno, comida y cena? ¿Por qué? Porque tu mamá te ama y quiere cuidar de ti, ¿verdad? El Señor también. Entonces, ¿cuántos han escuchado? Yo me acuerdo que a mí sí me dijeron de que aquí en esta casa es así. Si no te gusta, vete y búscate otra casa. ¿Y sabes qué pasa en el universo, en nosotros con el Señor?
que nosotros como seres humanos hemos querido establecer nuestra propia ley sobre la moral, nuestra propia ley sexual, nuestra propia ley sobre los principios, sobre la ética, sobre orientación sexual. Queremos establecer nuestra ley porque creemos que nuestra justicia es la justicia que vale. Pero déjame decirte que no. Y yo me imagino a Dios en este universo, las leyes de tu Padre. Y si no te gustan, pues búscate otro universo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? No existe. Solo un Dios existe, amén. Entonces, espérenme, se me van las cabras. Estábamos en las leyes, que el Señor establece leyes para mantener el orden. Entonces, espérenme ya. Aquí. Entonces, para cuidarnos el Señor estableció esas leyes, pero nosotros es imposible que las podamos cumplir porque el pecado ya entró en el mundo. El pecado ya está en nosotros. Yo, por ejemplo, un bebecito, por ejemplo, Lucas, si me permiten usarlo como ejemplo, y de verdad con todo el respeto del mundo. Lucas es un bebecito hermoso, chiquito. Está lleno de inocencia. Pero Lucas no es justo. Aunque conscientemente Lucas no desea hacer el mal, pero por genética, Luquitas no nació siendo un bebé justo. Por ejemplo, yo cuando era chiquita, yo me acuerdo, a mí en mi casa nunca nadie me enseñó a robar. Nadie, nunca lo vi. Nadie me enseñó a mentir. Sin embargo, cuando empecé a crecer y mis papás no me dejaran mentir, de repente hacía algo malo y mentía. No, yo no lo hice, fue Esther. Yo me acuerdo que una vez estaba, les voy a abrir, ya, ni modo, te voy a decir. Estaba yo muy chiquita, yo estaba en el kinder estás como de 4 años, ¿no? Yo estaba en el kinder y me acuerdo que una amiga me dijo, es que yo siempre traigo dinero y yo siempre le veía un chorro de monedas. Y yo, ¿por qué? ¿No? Y entonces me dijo, es que se lo agarro a mi mamá. Entonces yo llegando a mi casa, abrí el monedero de mi mamá y le agarré monedas, y eran como 2 monedas de a 10. Y yo no sé cómo mi mamá se enteró. No, me fue como en feria. En mi corazón no estaba el deseo de voy a robarle a mi mamá. Pero ese pecado, esa simiente de pecado, la llevamos porque entró en toda la humanidad. Ahora, vamos a otra parte. Hay una película de Notre Dame, El jorobado de Notre Dame, o Notre Dame, no sé cómo se diga, es francés. Yo siempre digo Notre Dame, pero me dijeron, no, porque es francés. Bueno, ¿alguien ha visto la película El jorobado de Notre Dame? Sí. Hay una parte donde la chica que se llama Esmeralda canta una canción que dice: pienso que todos son hijos de Dios. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. ¿Cuántos han escuchado esto de que es que todos somos hijos de Dios? ¿Cuántos lo han escuchado? Ok. De que todos, sin importar lo que hagan, son hijos de Dios. Esto es incorrecto. Vamos, por favor, a Romanos 1, del 29 al 32. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.
saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Aquí está hablando de toda la humanidad. Pero vamos al versículo donde dice: enemigos de Dios. Son chismosos soberbios, son chismosos calumniadores, enemigos de Dios. Todos, absolutamente todos, nacemos siendo, fíjate qué tremendo, enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es perfecto y el Señor no acepta ni un 1% de injusticia ni de pecado. Entonces, desde el momento en que naces, somos enemigos de Dios. Hasta que sucede esto. Primera de Juan 3:5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. En toda la historia de la humanidad, solo un justo, intachable y perfecto ha caminado en esta tierra y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no nació de simiente de hombre, Jesús nació de simiente de Dios. Jesús, literalmente, el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a hablar de la justicia, porque a lo mejor está sonando un poquito fuerte de, no manches, ¿cómo que me merezco la muerte? Porque ¿sabes qué? Todos aquí, todos nos merecemos la muerte. Todos, sin excepción, hasta los más chiquitos, merecemos el castigo eterno de Dios, porque Dios es justo. Dios es justicia, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo bastante fuerte y por favor les pido una disculpa si es algo muy fuerte. Todos aquí tienen mamá o papá o un hijo. Imagínense los padres a tus hijos, a los hijos a tu madre o a tu padre. Vamos a poner de ejemplo a tu mamá. Imagínense lo mismo los padres de sus hijos. Imagínate que tú estás disfrutando con tu familia y de repente tu mamá o uno de tus hijos se separa del grupo y hay una persona pederasta, un violador, y toma a tu mamá o toma a tu hijo y comete un acto de violación y posteriormente, por la euforia, termina asesinándolo. ¿Qué es lo que tú desearías que se hiciera con esa persona? Justicia. La cárcel. Asesinó a tu mamá, asesinó a tu hijo, lo torturó, abusó de él. Imagínate que llegáramos a la corte y que saliera un juez que dice: hola a todos, yo soy un juez muy bueno y vamos a dictar sentencia para esta persona. Yo creo que esta persona es inocente. Yo creo que se le pasó un poquito la mano, pero como soy muy bueno, lo voy a dejar sin castigo. ¿Te parece que ese juez es justo? ¿Te parece que es bueno? No, porque la bondad también es justicia. Y a lo mejor tú dices: no manches, yo nunca haría eso con una persona. Déjame decirte que delante de Dios
tú y yo estamos al mismo nivel que esa persona, porque hay maldad en nuestro corazón también. O a lo mejor piensa en Hitler, que hizo tantas cosas tan horribles. Hay personas que dicen, es que yo no me puedo imaginar un Dios bueno echando gente al infierno. El infierno es real y no vamos a hablar de él porque es un tema un poco controversial, pero ese es real. Y Jesús en más de una ocasión habló del infierno. ¿Y sabes qué es el infierno? Es la cárcel de Dios, en donde todos nosotros, si el Señor cumpliera la ley al pie de la letra, bueno, no que lo cumpliera, si pusiéramos la ley del Señor y en nosotros, todos la habríamos transgredido, así que todos somos merecedores de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios, desde el principio, su mayor anhelo es estar en comunión con el hombre, es tener intimidad con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre. Dios lo ama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor diseña ¿cómo lo puedo llamar? Un plan para poder cubrir los pecados del hombre. ¿Cómo los cubre? ¿Cómo puede el hombre no ser juzgado y cómo pueden sus pecados ser cubiertos? Por medio del sacrificio sustitutorio. ¿Qué era esto? Yo no soy una experta en teología, pero básicamente lo que sucedía es que el Señor le encargó a Moisés que levantara algo llamado tabernáculo. En el tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, había muchos protocolos, había muchas cosas que más adelante, si tienen oportunidad, estudien el tabernáculo, que es bellísimo. Absolutamente todo en el tabernáculo habla de Jesús. Pero se tenía que llevar a cabo un sacrificio de un cordero. Este cordero, ¿alguien sabe lo que es un cordero? ¿Qué es un cordero? Un crío de oveja. Es una oveja bebé, ¿no? Entonces el cordero tenía que cumplir con ciertas características. Este cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, no podía tener una manchita, no pudo haber nacido ciego, no podía cojear, tenía que cumplir con un cierto año de edad, tenía que ser muy específico. ¿Qué era lo que sucedía? El sumo sacerdote entraba al lugar donde se hacían los sacrificios, delante del altar, y imponiendo las manos sobre la cabeza del cordero, espiritualmente eran transferidos los pecados del pueblo al animal. Entonces, ese animal tenía que ser sacrificado. Y lo que sucedía es que ¿alguien aquí sabe de derecho? Yo honestamente no tengo mucha idea, pero aquí debe haber algún abogado o una abogada. Más o menos lo que era el sacrificio de los corderos era como un amparo. ¿Qué es el amparo? Y si estoy mal, me corriges, por favor. Es como algo, vamos a decir, un documento que durante cierto tiempo te da como cierta libertad, como que te exuma de varias responsabilidades durante cierto tiempo, pero no es como para siempre. ¿Estoy en lo correcto más o menos? ¿No? ¿Nos puedes explicar más o menos qué es el amparo? Es que más bien el amparo lo que hace es te protege a ti sobre alguna garantía ejercida hacia tu persona, sí, que te hayan afectado algunos de tus derechos, digamos de los 28 primeros artículos de la Constitución, y es donde entra el amparo. A lo mejor lo que quieres decir es que te deja un poco en libertad de hacer algo, pero el término no sería correcto el amparo, sería a lo mejor como
un periodo de indulto o de algo así. Como un periodo. Entonces lo que pasaba es que durante un año, muchas gracias, Bere, muchísimas gracias. Una vez al año se hacía este sacrificio. Entonces, durante todo ese año, el pueblo quedaba como que superficialmente cubierto del pecado. Entonces tenían un año como de gracia, como de, bueno, durante todo este año no va a caer sobre nosotros la ira de Dios. Pero obviamente un cordero, un animal, no podía limpiar los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque, pues por el simple hecho de que es un corderito, tenía que ser alguien igual a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios, en su infinita misericordia, nos envió a su Hijo para que Jesús muriera por nosotros, por ti, por mí, para que Jesús muriera por absolutamente todos nosotros, porque un animal no hubiera podido hacerlo. Hagan de cuenta, este es el pecado. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Este es el pecado. No tengo ningún trapo, pero lo voy a hacer con mi mano. Lo que hacía, mira, aquí hay un pañuelo. Lo que hacía el sacrificio del cordero, el animal, estaba el pecado, lo cubría, pero ahí estaba, ahí permanecía el pecado. Y luego, imagínense que pongo otra trapita y otro trapo, otra tapita y otro trapo. Eso era lo único que podía hacer el sacrificio de un cordero, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Que un ser humano intachable, perfecto, justo, muriera en nuestro lugar. Pero eso era imposible, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado. Cuando Jesús entrega su sangre, Jesús sí tiene la capacidad de hacer esto, quitarlo. Dice, ese es el Cordero de Dios. ¿Cómo lo presenta Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús podía hacerlo. Acompáñame, por favor. Ya leímos primera de Juan 3:5 que dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Vamos por favor a Romanos 5:8, del 8 al 11. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos, ¿qué? Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Jesús actualmente tiene un servicio. Él sirve a Dios. ¿Y sabes cuál es su servicio? Intercesor. Yo, sin levantar juicio, a veces las personas dicen, ay, yo no voy a servir. Ya me cansaron las personas de la iglesia. Si Jesús mismo está sirviendo al Padre, el servicio de Jesús es interceder por ti, por mí. Desde el momento en que Jesús estaba muriendo, Él hizo el acto de intercesión más hermoso en toda la existencia. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Jesús intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Para Jesús hubiera sido bien fácil decir, los perdono, pero no. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús nació no de simiente de hombre, sino de simiente de Jesús. Creció, se hizo adulto e inició su ministerio, y en el tiempo preciso murió. Y no solo murió, sino que resucitó. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que este sacrificio no tiene ningún costo ni para ti ni para mí. Es completamente gratuito, es por gracia. El sacrificio de Jesús para quienes lo aceptan, para quienes aceptan que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Ese sacrificio y esa gracia se hace viva en nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Que delante del Padre nosotros somos justos, somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su sangre, no por nuestra justicia, por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que nosotros ahora nos podemos presentar delante del Padre. Ahí escuché una frase muy hermosa que decía, el Señor, ¿cómo dice? Déjenme acuerdo. Dice, el Señor trató a Jesús, Jesús fue tratado como tú debiste ser tratado, para que nosotros seamos tratados como Jesús debió haber sido tratado. Como Jesús debió haber sido tratado. Por medio de su sangre nosotros tenemos libertad. Es por medio de la sangre de Jesucristo. Yo puedo imaginarme, yo no sé, pero yo puedo imaginarme cómo delante del Padre nos presentamos nosotros, ¿no? Y aparte dice que sus misericordias son nuevas cada día. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor otra vez los vuelve a quitar con su sangre. Y yo escuchaba en una prédica que decía, yo puedo imaginarme a Jesús, al Padre y a Jesús, y que viniera el acusador con la lista de todas nuestras transgresiones, cómo nosotros hemos ofendido al Señor y cómo nosotros nos apartamos del Señor con toda esa lista. Pero cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador, dice, yo me puedo imaginar cómo Jesús toma esa lista y la baña de sangre y la presenta al Padre, y el Padre ve la sangre de su Hijo. Lo único que el Padre ve es la sangre de un justo, que es Jesucristo. Yo no sé tú, pero a mí esas me parecen muy buenas noticias. Tenemos esperanza, tenemos una esperanza del castigo eterno, tenemos salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios que fue sacrificado, porque a Jesús nadie le quitó la vida. Estaba leyendo en los evangelios que dice, que me parece que es en Lucas, cuando fueron a prensarlo y le dice a los discípulos, estoy parafraseando un poco, no recuerdo bien, le dice, ¿qué no sabes que si yo clamo a mi Dios, Él mandaría batallones de ángeles a mi rescate? A Jesús nadie le quitó la vida, Jesús la entregó. Jesús entregó su vida por una sola razón, por amor. Y aquí es donde la justicia y la misericordia
se encuentran en este acto divino. Como sé que por ti solo no puedes justificarte, no puedes ser justo porque eres un pecador, voy a darte a mi Hijo para que por medio de Él tú puedas vivir una eternidad no muerto, una eternidad no en el infierno, una eternidad al lado de mí, por medio de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Ahora ya leímos Romanos 5:8, que es bellísimo. Si pueden, vuélvanlo a leer en su casa, de verdad. Lean en su casa Romanos 5 del 8 al 11. Que el Espíritu Santo les dé revelación de lo que está escrito aquí. Vamos a Romanos 8 del 33 al 35, que dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? ¿Quién nos apartará? Nadie. El Señor dio a su Hijo. Y para terminar, vamos por favor a Juan 1:10. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados, ¿cómo? ¿Cómo? Hijos de Dios. Para los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo habíamos dicho que éramos? Enemigos. ¿Y en qué nos convierte Jesús? En hijos de Dios. Jesús nos convierte en hijos de Dios. Me acabo de acordar de una cosa. Un paréntesis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en todo esto. Vámonos a un tema un poquito, sí tiene que ver, pero vamos a ver. Las mujeres nacemos con una cosa llamada himen, que es como una telita que está en nuestro órgano reproductor, que cuando una mujer deja de ser virgen, esa telita se rompe y la mujer sangra, ¿verdad? Científicamente, esta telita no tiene relevancia, no tiene una función de ser, pero para Dios sí. ¿Por qué? Cuando un matrimonio, un hombre y una mujer se casan, la consumación del matrimonio no es cuando ellos dicen acepto. La consumación del matrimonio es cuando llegan al cuarto y hay intimidad. Y la virginidad, chavos, de verdad que ha perdido tanto valor en la sociedad, pero para Dios es algo sagrado. Cuando la mujer se une a su marido, la mujer sangra. ¿Por qué? Porque todo pacto se sella con sangre. Todo pacto se sella con sangre. Y el matrimonio es un pacto divino. Dos personas se hacen uno. Es el mismo principio que se establece con el Señor cuando nos llama a intimidad. Eso es lo que verdaderamente tenemos que vivir como hijos de Dios, una intimidad. De hecho, Jesús se refiere a la iglesia como la novia y nos llama a intimidad. Cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió del cielo una paloma,
bueno, el Espíritu Santo como paloma. Y dice que del cielo se oyó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todos, estoy seguro que tenemos esta imagen de la palomita, así, una palomilla ahí. Y no, el movimiento de la paloma era así, adentro hacia afuera. ¿Y sabes qué es eso? Es el llamado de apareamiento de las palomas. Intimidad. Desde el principio, el Señor quería tener intimidad con nosotros. Edén significa deleite. Deleite, como el deleite que tiene un esposo con su esposa. Era el lugar de intimidad del hombre con Dios. Y nosotros rompimos este principio con el pecado. Y Jesús, Dios en su misericordia, hizo el primer sacrificio, porque dice que vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Y todos sabemos que para quitarle la piel a un animal tiene que morir. Y Dios cubre a Adán y Eva con las pieles de los animales que Él mismo sacrificó para cubrir su pecado, porque Él quería intimidad con el hombre. Desde el principio el Señor nos anhela, nos anhela. En todos los pactos de la Biblia, con Abraham, con Moisés, con Jesús, el pacto se sella con sangre. En el matrimonio se sella con sangre. Cuando Jesús muere, Él grita una palabra que en la Biblia dice: consumado es. Pero Jesús dijo una palabra en hebreo que dice tetelestai. Cuando había una boda en el pueblo de Israel, el acto de intimidad de los esposos era de suma importancia, porque era cuando se consumaba. Entonces, entraban al cuarto y todos se quedaban afuera esperando. Y entonces, cuando se consumaba, las sábanas tenían que ser de un color claro, eran blancas. Entonces el novio tomaba las sábanas de la novia que acababa de sangrar y las sacaba al balcón o afuera de la puerta del cuarto de intimidad y gritaba: tetelestai, consumado es. Y todos veían la sábana manchada. Pero cuando una mujer no sangraba, eso significaba que no era virgen. Y el hombre estaba en su derecho de repudiarla, y esa mujer, creo que podía morir apedrada, ¿verdad? Podía morir apedrada, era desechada. Pero cuando el novio amaba demasiado a la novia, el novio se cortaba y manchaba la sábana y salía y gritaba: tetelestai. Jesús con su sangre, porque Jesús no merecía morir así. Hermano mío, esto tiene que ser personal. Que te humillen, que te asesinen, que te golpeen, que te escupan, que se burlen de ti, es personal. Que asesinen a tu hijo, que se mofen de él y que lo asesinen, lo golpeen, lo azoten,
es personal. Esto tiene que ser personal para ti. El sacrificio de Jesús tiene que convertirse en algo personal, porque si no, no puede haber transformación. No puede haber transformación. Por eso es que hay personas que pasan años y años sentadas en las iglesias y su vida no cambia, porque no hay convicción del sacrificio de Jesús. Jesús, con su sangre, es como si hubiera manchado esa sábana y nos quitó de toda culpa, nos hizo inocentes y nos presenta delante del Padre diciendo: Tetelestai, tetelestai, consumado es. Consumado es. Y ahora tú y yo no tenemos que hacer sacrificios de un cordero. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús, creer que su sacrificio fue uno y para siempre. No hay más. Su sacrificio fue suficiente. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él fue el único justo que ha caminado en esta tierra y murió por ti y por mí. Y cuando tú lo aceptas como tu único Señor y Salvador y crees con convicción en su sacrificio, en las buenas nuevas del Evangelio, entonces nosotros somos hijos de Dios. Tenemos vida eterna. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Y aunque pequemos, cuando nos arrepentimos, Jesús quita nuestro pecado y otra vez somos justos delante de Dios. Amén. Yo no sé si aquí haya alguien que nunca haya recibido a Jesús en su corazón, que nunca lo haya declarado como su Señor y Salvador. A lo mejor ya lo hiciste, pero quieres afirmarlo, quieres volverlo a hacer. Me gustaría que por favor cerremos todos nuestros ojos. Señor Jesús, tráenos convicción de tu sacrificio, Señor. Trae una convicción, Señor. Trasplántanos el corazón, Jesús. Pon tu corazón, Señor, pon tu corazón de justicia. Derrama tu sangre, Señor, sobre nosotros. Límpianos, Jesús, de todo pecado. Trae convicción y revelación a nuestros corazones, Señor Jesús. Me gustaría preguntar, así con tus ojos cerrados, por favor no los abran, aunque ya lo hayas recibido o a lo mejor nunca. ¿Quién desea recibir al Señor Jesús en su corazón como su único Salvador? Si tú deseas, por favor levanta tu mano. Y vamos, los que deseen hacerlo, les digo, aunque ya hayan aceptado a Jesús, puedes hacer, si en tu corazón tienes la convicción de decirlo. Vamos a hacer esta oración juntos en voz alta. Señor Jesús, un poquito más fuerte. Señor Jesús, hoy, Señor, reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he transgredido tu ley. Reconozco que yo, por mis obras, merezco la muerte. Así que Jesús, te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto, dile, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por transgredir tu ley.
te pido perdón por ofenderte, Jesús. Y Señor, te pido que tú quites y perdones mis pecados. Te pido, Señor, que tú me cubras con tu sangre. Gracias, Señor, porque yo creo que en este momento tú me estás presentando delante del Padre justo, santo, santificado y puro por tu sangre. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sea una convicción, que sea una convicción personal con Él. Espíritu Santo, te pido que tú traigas convicción a nuestro corazón, Señor, sobre tu sacrificio, Señor. Que nunca, Señor, se nos olvide la maravilla que tú, precioso Hijo de Dios, hiciste en la cruz. Que nunca, Señor, se nos olvide ese magnífico milagro, Señor, que sucedió hace más de 2000 años, en el cual tú, siendo justo, te humillaste, Señor, como todo un pecador para darnos vida, Señor. Tráenos convicción, precioso Jesucristo. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Vamos a decir: Señor, conoces, dile, mi corazón, aun cuando te fallo, aun cuando te fallo, yo sé que me amas con tu presencia, con tu presencia. Dile: rodéame, rodéame en todo tiempo, en todo tiempo. Dile: yo sé que me amas, yo sé que me amas, yo sé que me amas. Vamos a decirle: hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Sobre la muerte Él venció. Nada me separará. Una vez más, hoy me postro. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Sobre la muerte Él venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Ahora todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Y todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Y ahora todo consumado es. Hoy me postro ante Jesús, vamos a decir: hoy me postro ante
Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Vamos, cántale con todo tu corazón. Él murió y resucitó. Sobre la muerte Él venció. Nada me separará. Una última vez. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó por ti. Él murió y resucitó. Sobre la muerte Él venció. Nada me separará de tu amor. Nada puede separarme de tu amor. Gracias, Jesús, por tu sangre, mi Dios, que quita mi pecado, que me limpia, que me justifica. Bendito sacrificio que me dio libertad. Bendito sacrificio, bendigo tu cruz, bendigo tu sangre, bendigo tu nombre con todo lo que soy. Te adoro, mi Jesús. Quiero demostrarte mi gratitud. No me permitas olvidarme de tu preciosa cruz, de ese momento en el que tú y yo nos reconciliamos. El momento que nuestra amistad comenzó. No me permitas olvidarme de tu cruz. Llévame a la cruz. ¿Por qué no le dices? Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, Jesús. Si acaso se me olvida, muéstranos tu cruz, tu sangre derramada ahí para que yo no muriese, sino que tuviera vida eterna junto a ti. Precioso sacrificio, bendita tu cruz. Porque no hay donde estás, bendices al Señor, bendice su sacrificio. Con tus propias palabras vamos a bendecir su sacrificio. Señor, no nos permitas olvidarnos.
Recuérdanos, Señor, la importancia de tu cruz, que siendo enemigos fuimos justificados por medio del sacrificio y la cruz y la sangre de Jesucristo. Y por ese sacrificio, Señor, es que ahora nosotros tenemos derecho y poder de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Recuérdanos, Señor, ese precioso sacrificio por el cual estamos aquí, Señor. Señor, permítenos, fortalécenos para poder salir allá afuera y compartir las buenas noticias del Evangelio, que hay una esperanza, que hay una luz, que hay una oportunidad, Señor, que hay esperanza, y ese es Cristo Jesús, que no estamos desamparados, porque alguien que es el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, fue sacrificado, destruyendo toda cadena de opresión, destruyendo toda potestad, para poder darnos a nosotros libertad, y que nosotros fuéramos tratados como Jesús debió haber sido tratado. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Sigue trayendo revelación sobre tu evangelio, Señor. Que nuestras bocas no cesen de profesar tu evangelio donde quiera que vayamos, Señor. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Creemos, Señor, que nosotros somos dueños de esos pies que saldrán, Señor, allá afuera a las tinieblas para poder hablar, Señor, para que tu luz resplandezca. Y las tinieblas no pueden apagar esa luz, Señor. Que todos, Señor, puedan escuchar estas buenas noticias, que el Cordero de Dios vino al mundo, murió, fue sacrificado y resucitó, y Él vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, digno de suprema alabanza, Señor, digno de toda adoración. Jesús, a ti te adoramos, te honramos, te damos toda nuestra alabanza y devoción, Jesucristo. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Toda la gloria, Señor, sea para ti por los siglos de los siglos. Que nuestra boca nunca cese de adorarte, Señor. Sigue trayendo tu revelación, Padre. Sigue trayendo tu revelación de tu sacrificio, de tu sangre, de tu evangelio, de tu vida a nuestro corazón, Señor. A todo aquel que está dispuesto a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Recuerda que cada 8 días tendrás un mensaje diferente para ti.